Hagan lo que quieran, pero escuchen. Pórtense bien. Un permanente llamado a la solidaridad de la inteligencia. Es la hora 10:46 de este sábado 9 de julio, Día de la Patria, día de la celebración de la independencia argentina. Bueno, vamos con la presentación de Picada de Noticias rápidamente, que vamos tarde. Picada de Noticias. Bien, damos comienzo entonces a esta nueva sección con Julián Enríquez, que va a ir presentando los temas de esta semana, los temas que de alguna manera fueron fuertes, fueron resonantes, tuvieron repercusión a nivel político, social, en la región, en el país. Así que, Julián, si te parece, contanos un poco los temas que tenemos para esta semana. Bueno, como bien decías, una semana movida, capaz más de lo que nos gustaría. Y el primer tema que tenemos para presentar hoy es, bueno, tenemos nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, asumió el lunes, después de un fin de semana de mucha incertidumbre, y en una de sus primeras entrevistas a la prensa en televisión nacional, bueno, hizo una declaración que llamó un poco la atención al referirse a la utilización de los dólares, algo que, bueno, que se está discutiendo tanto en esta economía, y bueno, concretamente considero que viajar al exterior colisiona con la generación de puestos de trabajo en el país. Así que, si les parece, la escuchamos a la ministra de Economía, Silvina Batakis. Junio se habla que va a estar arriba de 5 y hay muchas proyecciones de que julio pega una estampida por todo lo que está ocurriendo estos días. Mira, ¿Qué visión tiene usted? ¿Pasa eso? Las proyecciones que nosotros estamos viendo, que se hace el relevamiento de expectativas que hace el Banco Central, que tiene que ver con proyecciones y expectativas del sector privado, no son proyecciones oficiales, no están dando cuenta de que julio vaya a tener ese pico que vos mencionás. Lamentablemente sí es cierto que estamos en estos indicadores que vos estás mencionando y nosotros necesitamos trabajarlo rápidamente por lo que vos decías. Hay mucha población que es la que está sufriendo el tema de la inflación. Así que estamos trabajando en eso. Pero paralelamente a eso, yo creo que es importante mencionar que Argentina tiene una tasa de desempleo que es una de las más bajas que ha tenido históricamente. La verdad que esto también es una cosa singular que está sucediendo en la economía argentina, que es una economía creciendo al 10%, recuperando todo lo que había perdido en pandemia, la economía que más creció en el mundo, generando puestos de trabajo, con esto inédito que también se ha dicho varias veces, que es mucha población que tiene un trabajo, hoy está buscando otro trabajo para poder reemplazarlo o poder complementar lo que tiene. Nosotros lo que necesitamos es también que esos salarios empiecen a recuperar, por supuesto, con respecto de la inflación. Así que en ese sentido estamos trabajando para que esa recuperación del empleo sea también una recuperación del salario. Bueno, hablando de la inflación, se estima que va a rondar el 80%. En este año, ¿no? Así que las proyecciones que se pueden hacer está descontado ya que no va a andar muy lejos de ese porcentaje. La implicancia de todo esto es choqueante cómo impacta en la noción de crecimiento. Es decir, vos estás hablando de crecimiento económico y al mismo tiempo estás hablando de una inflación del 80% y al mismo tiempo estás hablando de que no hay dólares y al mismo tiempo estás hablando de que estás cerrando importaciones, con lo cual va a haber alguna faltante de algunos productos, algunos esenciales incluso para la producción, con lo que es como si estuvieras escribiendo el manual de cómo llegar a una situación de estanflación. Es decir, una situación en donde la economía se estanca por una creciente falta de consumo y al mismo tiempo mantiene el crecimiento de los precios.
Así que También es relativo hablar de crecimiento de la economía, como hablaba la ministra, ¿no? Al menos, yo no soy economista, pero me gustaría al menos plantear la duda, porque en realidad a mí me gustaría, o me suena más lógico, hablar de recuperación de la actividad económica después de la pandemia. O sea, era en realidad un sector de la población que a través de las disposiciones que se tomaron en pandemia, artificialmente estaban impedidos de poder ejercer su actividad comercial. Un gran porcentaje de la sociedad. Lo que ha pasado ahora es que al liberarse esas restricciones han vuelto a trabajar y eso no se puede computar como crecimiento, sino como recuperación de la actividad económica. sí, sí, vos decís, ¿cómo vamos a tildar de crecimiento después de haber caído al fondo del pozo? Digamos, lo que haces es recuperar en todo caso, llegar a un nivel un poco más cercano al que había antes de caer. Sí, eso y peor aún, Rubén, porque en realidad había un gran porcentaje de la población que estaba obligada a mantener cerrado su negocio. O sea, no era una cuestión voluntaria, era una cuestión que también venía a través de disposiciones del Estado. Entonces, el mismo Estado cerró los negocios, restringió la actividad económica y bueno, y la libera. Entonces, estos actores vuelven a su actividad y no puede computarse como crecimiento. En todo caso, hablemos en términos de recuperación. Sí, bueno, de cualquier manera, ya Silvina Bataki ya está cumpliendo la primera semana de gestión y la verdad es que le ha ido bastante mal. Igual no escuché la frase. ¿Era el audio correcto? ¿Cuál era la frase No, que sí, decías, Julián? la frase de la ministra era que los dólares colisionan, o sea, comprar dólares para viajar al exterior colisiona con la generación de empleo en la producción local. No era el video que pasamos, Sí. habrá algún Sí, cortocircuito, hubo algún problema. pero bueno, esa fue la declaración que había llamado la atención Bueno, la lo de ministra. los viajes se lo retrucaron rápidamente con el ejemplo de su propio hijo viajando por Londres, ¿no? Mientras ella decía estas cosas. Así que le respondieron con una especie de meme que es también podemos hacer referencia a esto que decíamos antes de cómo se usan las redes digitales en política. Y los medios se hacen eco de esto también, con lo que se transforma en un barullo. Pero la restricción eventual o el llamado a no viajar al exterior, la verdad que es una barrabasada. Ya veníamos de 2 años de no poder viajar. También eso, digamos, es intentar conducir la economía eh, eh, restringiendo la libertad de las personas, es un signo inefable de autoritarismo. Y la verdad que no sirve para nada. Bueno, estamos hablando de independencia, de libertad, hoy 9 de julio, Sí. y bueno, y estábamos hablando de que es un término relativo. Bueno, este es un ejemplo claro que se da de restricción de un derecho inalienable, constitucional, que es el derecho a poder circular libremente, no solamente por nuestro país, sino por el mundo. Y esto colisiona claramente con ese derecho. Sí, hablar de colisión entre derechos es un recurso acá se usó en su momento cuando las huelgas docentes, que se hablaba de que colisionaba el derecho a hacer huelga con el derecho a aprender. Y se sigue usando cada vez que siempre hay colisión de derechos. Digamos, si no hubiera colisión de derechos, no habría nunca conflicto en la sociedad. Y si no hay conflicto en una sociedad que está anestesiada, muerta, destruida. Sí, coincido, pero no estoy hablando de colisión de derechos porque en realidad estoy hablando de resoluciones o decretos que tienen una jerarquía totalmente inferior que restringen la libertad, en este caso de circulación. Sí. A ver, cuando uno El Estado no puede hacer colisionar ningún derecho. Para eso tiene que garantizar, la Constitución y las leyes están escritas pensando precisamente en que una cosa no colisione con la otra. Los hechos colisionan o chocan
por el ejercicio de la propia realidad. Es decir, la gente no está con el manual, con la Constitución abajo del brazo viviendo todo el tiempo. Uno hace cosas y por eso tiene que haber una autoridad, tiene que haber una conducción, digamos, de la sociedad. Para eso está el gobierno. Sí, y también en la interpretación. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué la gente se refugia en el dólar o porque busca el dólar? Porque no hay confianza en nuestra moneda. Entonces el gobierno, en vez de restringir la compra o el refugio en dólares, tendría que generar confianza en nuestra moneda. Ese es el trabajo que se debería concentrarse un gobierno serio y responsable, de tener una moneda lo más estable posible, con previsibilidad y que no se deprecie. No es el caso. No es el caso de la Argentina. Bueno, continúe, vamos, don Julián. Sí. Julián, ¿qué otro tema tenemos para esta semana? Bueno, la otra declaración que llamó la atención esta semana fue la del diputado del Frente de Todos, el diputado nacional Máximo Kirchner, que bueno, él además es presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Hasta febrero fue el presidente del bloque. Y bueno, emitió algunas declaraciones un poco duras contra el ex ministro ahora Martín Guzmán. Y bueno, volvió a remarcar el rol de su madre, Cristina Kirchner, diciendo bueno, que Martín Guzmán los dejó tirados a algunos funcionarios y diciendo bueno, que Cristina un poco vino a apagar el incendio. Así que, si les parece, escuchamos las declaraciones de Máximo Kirchner. Escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera. Por ejemplo, a mí no me importa, me tiene sin cuidado. Entró la compañera Cristina y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. A ver cuándo aprenden. A ver cuándo aprenden que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón. Bueno, la recurrencia a la figura poderosa de la mamá, ¿no? El niño recurre a la figura fuerte de la familia. Pero la verdad es que también sirve para los memes en las redes digitales. Mucho más no creo que pase con esto. No, a ver, este comentario que te hice hoy, que no había que comentárselo a nadie, Sí. cuando uno empieza a relacionar, empieza como a haber algún vaso comunicante, ¿no? Entre el discurso de Máximo y esta fuente que tenemos nacional que nos informa sobre el futuro del gobierno. La verdad es que yo no tengo fuentes, no he hablado como usted con algún referente del gobierno nacional o del sector político que es representado por el gobierno nacional, pero el análisis de la situación nos lleva a entender rápidamente que hay una fragilidad extrema del presidente, porque no está sostenido más que por la institucionalidad formal, pero está vacío de poder concreto y real. Entonces, la verdad es que... Porque él no ha sabido generar confianza ni siquiera en su propio equipo y los dirigentes, y más del peronismo, que tienen un entrenamiento singular, observan esas contradicciones públicas y me imagino en privado también. Pero en realidad, Fernández creo que depende de que renuncie o no, porque de última no es una decisión que va a tomar él. Le van a decir, che, renunciá, y va a salir y va a renunciar. Pero depende esto de los cálculos y estimaciones y mediciones a través de encuestas que haga Cristina con su gente, digamos, para calcular si es más beneficiosa la renuncia que la continuidad o no.
Digamos, y eso se mide también. Y si la medida que saque esas encuestas, esas consultas del ánimo de la sociedad, le da negativo al presidente, el presidente va a renunciar. Y Bueno. veremos, esto es un cálculo de daño nada más que se hace. Ya que hablamos, vamos a repasar con nuestra audiencia algunos números de imagen de dirigentes nacionales. Empecemos, si te parece, Rubén, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. 15,9% de imagen positiva. 15,9%. De lo más bajo del historial desde que es presidente. 12,3% de regular, 71,3% de negativa y no lo conoce el 0,6%. Estamos hablando de 71,3% de imagen negativa del presidente. Vamos a Cristina, 20,3% de imagen positiva, 20,3%, ahí está conglomerado el voto duro kirchnerista, 5,8% de regular y 72,8% de imagen negativa. Esas son las imágenes. Más del 70% ambos dirigentes de imagen negativa, ¿no? Si quiere repasamos algunos dirigentes de la oposición. El expresidente Mauricio Macri, 34,6% de positiva, 22,9% de regular, 41,6% de negativa. Viene, digamos, recuperando Macri desde su salida del gobierno, viene recuperando algo de imagen. Y de los dirigentes con más futuro, digamos, en el arco opositor, podríamos hablar de Horacio Rodríguez Larreta, estamos hablando de 28 positiva, 25 regular, 42,4 negativa. Bueno, no va a encontrar ningún dirigente que sea una maravilla en cuanto a imagen, pero es propio de una situación que tiene a la gente muy enojada y donde hay muchísima incertidumbre. Bueno, es la hora 11:03, Claude. Tenemos, recién comentaba en el bloque, hablábamos con Julián, que pretendía agregar un tema más a la picada de noticias, y como nosotros, esto es muy dinámico, a ver, Julián, contanos un poco que tenés como un agregado así de último momento. Bueno, ya en el plano provincial, ayer, como bien decían, fue el acto de la lista azul del MPN, y justo cuando estaba por iniciar su discurso el actual vicegobernador Marcos Kollmann y precandidato a gobernador, bueno, un grupo de padres y madres de estos niños que sufrieron supuestos abusos en el Jardín 31, que está ubicado en el barrio Melipal de Neuquén, bueno, se acercaron al acto con algunas pancartas con la intención de comunicar y de poder hablar con alguien del gobierno, y bueno, justamente estaba por iniciar su discurso Marcos Kollmann, que bueno, dijo lo siguiente. Por supuesto que los niños no se tocan. Por supuesto que no se tocan. Así tiene que ser. Los niños tienen que vivir en paz, libres y con salud. Por supuesto, yo también soy papá. Yo también tengo 2 hijas. Y vamos a hacer todo lo posible y la fuerza para que el poder que le corresponda, que es el Poder Judicial, haga lo que tiene que hacer y que los abusadores estén donde tienen que estar. Los abusadores tienen que estar donde tienen que estar. Los acompaño de corazón. Tienen toda la razón. Tienen la razón en reclamar. Tienen la razón. Ustedes no son los responsables. Los abusadores tienen que estar donde están. Y los niños no se tocan. Tienen toda la razón. Cuenten con nuestro apoyo. Cuenten con mi apoyo personal, no como vicegobernador de la provincia. Como Marcos Kollmann, como padre de 2 hijas, como tío, estoy con ustedes. Rechacemos el abuso. No el abuso infantil. ¡Basta de abuso infantil! ¡Que nunca más haya abuso infantil en la provincia de Neuquén! Se tienen que terminar los abusos, así como se tienen que terminar los abusos, se tiene que terminar la violencia familiar. ¡Basta de abusos! ¡Basta de violencia familiar! ¡Basta de violencia de género! Tenemos que tener una sociedad en la que se viva en paz. Tenemos que vivir en paz, en la que nos podamos mirar a los ojos. Tienen toda la razón.
los acompañamos. Como Marcos Cosman, como padre, como tío, voy a estar presente para que la justicia haga lo que tiene que hacer. Fuerte. Bueno, todo esto porque un grupo se había hecho presente con bastante énfasis, ¿no? En el medio del acto. Y mientras estaba hablando Omar Gutiérrez. Claro, bueno, vieron los padres con total indignación por lo que ha sucedido con sus hijos, lo cual nos solidarizamos. Si bien es un tema bajo investigación, no hay duda que algo terrible sucedió con ese maestro y esos niños en el jardín. Encontraron la posibilidad, ante este gran despliegue oficialista del Movimiento Popular Neuquino, de poder visibilizar su tema, y se presentaron de manera imprevista en el acto. Mientras hablaba el gobernador, empezaron a gritar, empezaron a despertar la atención en pleno discurso de Gutiérrez. En un primer momento es como que se generó como una incertidumbre, como un vacío en el lugar, porque estaba el discurso del gobernador y presidente del MPN, y la gente que miraba a los padres, que miraba el discurso, y se generó como un clima tenso. Culmina el discurso de Gutiérrez y bueno, y era el turno de hablar de Marcos Cosman, quien tuvo cintura como para poder darles el espacio a una protesta que no estaba planificada, y bueno, dijo lo que dijo, Empezó ¿no? así, claro. Empezó así. De todas maneras, apunta a la justicia, apunta a la justicia, quien es quien tiene que investigar y solucionar este problema, y volvemos a la base, Rubén, de un problema que venimos planteando. Es lógico hace apuntar, mucho tiempo, ¿no? apuntar a la justicia, pero la justicia va a actuar sobre lo ya sucedido. O sea, acá no se puede lavar las manos el Estado como se la está lavando. Digamos, lo que pasa dentro de la escuela es responsabilidad del Estado, porque las escuelas son del Estado. Entonces, todas estas cosas que no es la primera vez que pasa, por otra parte, más otras que pasan tal vez no tan graves, son responsabilidad del Estado. Así que, muchachos, tienen que asumir plena responsabilidad. No hay un funcionario del área educativa que pueda hacerse el boludo con esto que ha pasado. Y tienen que tener más cuidado en la selección de personal, en la selección de gente, en el control de los establecimientos, en el control de lo que sucede en cada una de las escuelas. O sea, para decirlo claramente, porque total, uno que lo mira de afuera, lo menos que tenemos que hacer es señalar lo que es obvio y lógico. Y que se puede decir con total libertad, porque no estamos diciendo nada extraño, nada raro, ni acusando a nadie en particular. Pero la situación, digamos, yo puedo dar muchas explicaciones, pero lo que no puedo hacer, lo que ningún funcionario puede hacer, es decir, lo primero que tendría que empezar haciendo todo funcionario era pidiendo perdón, porque pasó en un establecimiento escolar oficial de la provincia de Neuquén. Bien, y paralelamente también el rol de la justicia, que es un tema que siempre lo hablamos y lo hemos abordado, donde la burocracia judicial, el sistema, el procedimiento y el accionar de los jueces es muy ineficiente, y la justicia no llega en tiempo y forma a reparar, o a intentar al menos parcialmente reparar este tipo de hechos, no solamente este tipo de hechos, sino en general. Nosotros estamos haciendo ahora una investigación especial sobre el fuero de familia, donde la desidia, el mal funcionamiento, la falta de respuesta, la inacción de los jueces es verdaderamente tremendo, conmovedor, y eso también se traslada a otros sectores, ¿no?, de la justicia, donde tienen miedo, donde están cuidando más bien jubilarse con los sueldos millonarios que tienen, y no impartir la justicia y dar la respuesta que la gente necesita de un poder, en este caso como el judicial, que
que demanda respuestas rápidas, concretas, serias y sin dilaciones. Es la hora 11 minutos, sin más dilaciones nos vamos al corte. Gracias a Julián Enríquez por el aporte. Pórtense bien. Un llamado urgente a la civilidad en tiempos azarosos y difíciles.